Compartir su palabra. Bienvenidos todos en el nombre de Jesús. Bueno, gracias al Señor, hermanos, por esta oportunidad tan bella, tan hermosa. Y vamos a mirar la Biblia en 1 Corintios 12, del 8 al 11. Quiero saludar a los que están por las redes en esta hora, en el nombre de Jesús. Darle la bienvenida a este culto de oración y enseñanza, a los amigos y a todos los que estamos aquí presentes. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Queremos crecer, aprender, y es posible que esta vez el Señor me haya dado a mí la oportunidad de enseñarles, pero puede ser que en algún tiempo venga otro que les amplíe mucho más, porque lo que queremos es aprender, que las cosas cada día sean mejores. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, quiero empezar vamos a leer estos versos, pero le quiero decir que como estamos en una noche de obra de asistencia social, allá vemos que gracias a Dios muchos hermanos han traído, pero siempre habrán necesitados. Entonces, cuando yo esté predicando, los sugieres más hermosos de Colombia pasarán, y el que quiera echar una moneda, un billete para alguien que necesita, en el nombre del Señor, Dios le bendiga. 1 Corintios 12:8 dice: porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Lean el 9, por favor. Por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas. Todos, pero a todas estas cosas hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Esta noche, en este estudio que hemos traído, descubriendo el don que Dios me dio, esta es la octava enseñanza que vamos a tener. Vamos a mirar los tres dones. Vamos a empezar con los tres dones que son de expresión, que son profecía y son diversos géneros de lenguas. Y el último es ¿cuál? Interpretación de lenguas. Siéntense, por favor, hermanos y amigos. Esta noche vamos a hablar de la profecía. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de profecía y siempre mirar el Antiguo Testamento. Siempre. Dios en el Antiguo Testamento llamó a unos hombres, y a través de esos hombres Dios mandaba su palabra. Por eso la mayoría de profetas usted los escucha diciendo: y vino a mí palabra de Jehová diciendo. ¿Verdad? Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Dios se dirigía al pueblo a través de los profetas. Y les voy a decir por qué Dios se dirigía al pueblo a través de los profetas. Primero porque, los profetas no fueron siempre, pero siempre Dios habló con los hombres. La Biblia dice que Dios habló con Abraham, habló con Noé. Dios, después que habló con Abraham, siguió hablando con Isaac, después con Jacob, y siguió hablando con ellos. Pero cuando ya el pueblo hebreo crece y queda en Egipto, Dios levanta a Moisés. Amén. Y entonces Dios habla con Moisés, y Moisés servía como profeta al pueblo hebreo. Recuerde que en los Salmos, si no estoy mal, en el Salmo 103, dice: sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Así que quien sabía lo que Dios quería hacer era Moisés. Y solo el pueblo veía lo que Dios hacía a través de lo que Dios le decía a Moisés.
Amén. Pero cuando entraron a la tierra prometida, el pueblo quedó bajo el gobierno de Josué, pero luego Josué muere y no deja un líder. Esto es a grosso modo. Entonces Dios, viendo que el pueblo quedó sin con quien lo dirigiera, entonces Dios levanta a los jueces. Usted sabe que hay un libro que se llama el libro de jueces. Dios levanta a los jueces. Y entonces Dios empieza a gobernar al pueblo a través de los jueces. Y Dios le daba la palabra a los jueces, y los jueces que gobernaban a Israel los dirigían. Y cuando ese juez dejaba, Dios levantaba a otro. Recuerde que uno de los jueces fue Sansón. Sansón, Otoniel, Jair. Y entre esos hay una mujer que se llamó como Débora. Amén. Y el último juez de Israel, ese se conoce como el último juez de Israel, fue Samuel. Pero Samuel también empezó a profetizar, a enseñar. Dios empezó a hablar con Samuel y Samuel empezó a darle la palabra al pueblo. Amén. Entonces, como Dios empezó a hablar con Samuel y empezó a darle la palabra al pueblo, entonces Dios después más tarde empezó a llamar hombres para darles a ellos a conocer lo que él quería que se hiciera en el pueblo. A grosso modo les estoy hablando de lo que fue, cómo se inició la parte profética en el Antiguo Testamento. Y usted encuentra a varios profetas en el Antiguo Testamento, a Elías, encuentra aparte de Elías, Eliseo, que la Biblia no lo registra como tal, pero Eliseo heredó de Elías la profesión o ser profeta llamado por Dios. Y así empezó el Señor a hablar con su pueblo a través de esa manera. Pero en el Nuevo Testamento nosotros encontramos que aquí en estos dones, que se llaman los dones de ¿qué? Los dones del Espíritu. Aquí en estos dones, los dones del Espíritu, encontramos un don que se llama el don de profecía. Amén. Y yo quiero que usted me preste mucha atención porque voy a tratar de hablarles un poquito de esto, de la profecía. Y la profecía en el Nuevo Testamento es proclamar la palabra de Dios mediante la unción del Espíritu Santo. Escuche. La Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien. ¿Cómo dice? Termina el versículo. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien que al oír. Oír, porque es que la palabra de Dios, en ella está el contenido de lo que Dios quiere para el ser humano. Amén. Y en ella está contenido todo lo que Dios desea que tú y yo hagamos en la palabra del Señor. Y eso es lo que vamos a ver. Así que la profecía es proclamar la palabra de Dios mediante la unción del Espíritu Santo. Esa es la definición simple del don de la profecía. Por lo tanto, lo primero que debemos entender sobre la profecía es que no es solo predecir. Porque siempre nos han enseñado que la profecía es predecir. ¿Qué es predecir? Decir algo que no ha pasado, sino que es futuro. Amén. Porque el prefijo pre significa antes. Antes. Entonces, cuando a usted le dicen, el hermano está preocupado, le están diciendo que se está ocupando algo antes de algo que todavía no ha llegado. Que puede pasar, pero que todavía no. Por eso el Señor dice, ¿por qué te preocupas por lo que va a pasar? No, deja que llegue y cuando llegue entonces se resuelve. Entonces fíjese usted que la profecía nosotros siempre nos han dicho que es predecir. Y la gente hoy en este tiempo
eso es lo que está creyendo. Y por eso mucha gente se ha amontonado a querer decir lo que les da la gana para que la gente esté pendiente de lo que ellos dicen. Pero esta noche vamos a mirar a la luz de la palabra cómo es la profecía en el Nuevo Testamento, como don. Vamos a mirar 1 Corintios 14, 1 Corintios capítulo 14 del verso 1 al 5. En primera la epístola de los Corintios 14 del 1 al 5 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué es lo que necesitamos? Mire, seguid el amor y procurad ¿qué? Los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y el verso siguiente dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Pues dice, nadie le entiende porque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahí está expreso para qué es la palabra, para qué es la profecía. Porque el que profetiza habla a los hombres. Oiga bien, habla a los hombres. ¿Y para qué les habla? Para edificarlos, ¿para qué más? Para exhortarlos y para consolarlos. Y dice el verso 3, el verso 4, el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que siquiera, dice, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interpreten para que la iglesia reciba edificación. Entonces fíjense que Pablo dice, mire, procuren los dones espirituales, pero yo les pido que ojalá todos profetizaran. Porque los que profetizan edifican la iglesia, la exhortan y la consuelan. Amén. Eso es lo que dice la Biblia de la profecía. Y yo estaba, hermanos, pensando un poco que la profecía se entiende principalmente como un don espiritual que permite a una persona hablar a otros en nombre de Dios, con el propósito de edificar, exhortar y consolar la iglesia. No se limita a la predicción del futuro, sino que implica proclamar la voluntad divina y aplicar las verdades de Dios a la vida de las personas. Un ejemplo, yo empiezo a predicar aquí una dominical. Usted viene de su casa, yo no sé cómo viene, no sé qué problemas tuvo, no sé qué problemas tiene. No sé qué situación está viviendo. Usted viene al culto y se sienta ahí. Y yo aquí empiezo a predicar, lo que llamamos predicación. Pero en medio de la predicación salta el don de profecía. Y el don de profecía empieza a decirte cuál es tu problema, cuál es tu dificultad, y te dice cómo salir o qué va a pasar o qué va a hacer Dios. Amén. O en su defecto te dice que te estás equivocado en lo que vienes haciendo y que es necesario que corrijas tu andar y tu caminar porque a Dios no le agrada así. Eso no le ha pasado a usted en un culto, hermano. Y usted se pregunta, bueno, pero ¿cómo el hermano sabía que a mí me estaba pasando eso? ¿Cómo supo que yo vine así? ¿Cómo supo que yo tengo ese problema? ¿Cómo supo el pastor que a mí me pasó eso? Porque la palabra es la palabra profética que Dios da al hombre cuando enseña a la iglesia. Amén. Y esta palabra tiene unas funciones específicas y es que esta palabra es para edificar, para exhortar y para consolar. Alabanzas al Señor. Diga gloria a Dios. Por eso es que dice
en el verso 2 de Corintios 14, primero dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. O sea que el don de profecía es un don para que la iglesia crezca. Amén, hermanos. Es un don para que la iglesia se forme. Es un don para poder ayudar al que está desconsolado. A veces usted llega donde un hermano y sin darse cuenta el hermano le empieza a hablar y empieza a darle fuerzas sin saber que usted viene casi derrotado. Y con lo que te habla y te dice, tú te alientas y dices, Dios me habló. Fue Dios el que me habló. Porque el hermano no sabía mi problema, la hermana no sabía mi problema, el hermano no sabía mi situación económica. Y Dios le dice al hermano, mira, viene fulano, ahora háblale y dile que no se preocupe, que tú lo vas a ayudar. Y él no pidió ayuda, pero Dios sabía. Y hizo eso con ese hermano. Entonces, Dios tiene su forma en la iglesia de que nos alentemos los unos a los otros. Hay gente que viene a contar algo y cuando empieza a hablar, el otro le resuelve el problema sin que él lo sepa. Y dice, no, yo venía a hablar de esto, pero ya para qué, ya el hermano me dijo. En la charla me dijo qué debía hacer. Ahí Dios me mostró qué debo hacer. Amén, más de una vez nos ha pasado eso. Así que la profecía es eso. Toda profecía viene de Dios. Escuche bien. Esto significa que la interpretación de las profecías bíblicas no deben buscarse en la opinión o perspectiva individual de cada persona, sino que proviene de la inspiración divina y la guía del Espíritu Santo. En otras palabras, las profecías no son producto de la voluntad humana, sino de la revelación de Dios. O sea que Dios está diciéndome qué enseñar, qué decir. El Espíritu me muestra qué decir, qué no decir, cómo enseñar, cómo decir un mensaje, cómo enseñar al hermano, cómo aconsejarlo, cómo recibir al hermano que viene triste. El Espíritu me dice qué palabras decirle. Entonces yo se las digo y el hermano empieza a sentirse mejor. Usted se las dice y el hermano empieza a sentirse mejor. Y se va caminando, empieza a sentir que lo alentaron, empieza a sentir que aprendió algo que no sabía. Eso se llama edificación. O de pronto una palabra de exhortación. Te empiezan a dar un consejo que tú no sabes por qué te lo dieron, pero era exactamente el consejo que necesitabas. Amén, hermanos. Entonces uno a veces cree que eso es algo de por allá, que la persona va a empezar a decir cosas que nadie sabe y que nadie sabía. No. Se trata de lo que Dios dijo, que en algún momento se necesita que tú lo sepas y Dios inspira a alguien para que te lo diga. Bendito el nombre del Señor. Entonces, es bueno que tengamos en cuenta eso. Miren, segunda de Pedro 1:16. En la segunda epístola universal de Pedro, capítulo 1, verso 16, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia, desde la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, está diciendo Pedro, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Dice, tenemos también la palabra, verso 19. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra
en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Eso es lo que hace la palabra. En ella tienes que estar muy atento. Y dice el apóstol en el verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Escuche, ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Diga gloria a Dios. Entonces, hay gente que cree que le puede decir lo que quiera a otro porque según él es profeta. Y empiezan a decirle a la gente cosas y la gente empieza a creer y hay gente que se aprovecha de eso. Yo conocí un hombre que en alguna vez predicó el evangelio, después dejó de predicar por alguna circunstancia que se le presentó, pero entonces empezó a ir a la casa de los hermanos, por lo menos se daba cuenta que el hermano Oscar tiene un negocito y llegaba allá y decía, hermano Oscar, el Espíritu Santo me dijo que me pague el recibo de la luz. Sí, claro, hermano, y eso pasa. Y entonces el hermano Oscar se quedaba así, sí, hermano, sí, ahí está, vea. Vale 70,000. Me dijo, llévaselo a Oscar y que te lo pague. Entonces, hermano Oscar, sí, hermano, ¿cómo no? Tenga, 70,000. Se iba donde el hermano Carlitos. Hermano Carlos, el Espíritu Santo me dijo que me pague el agua y el gas. Le manda a decir que me pague el agua y el gas. Entonces la gente, como no sabe en qué consiste la profecía, la gente piensa que Dios me mandó a decir que se lo pague, se lo voy a pagar. Ah, bueno, hermano, ¿cómo no? Y va donde el otro y saca el arroz y saca el aceite y hace todo lo que quiere. Eso pasa, y no solamente eso. Se han buscado formas. Usted hoy, yo no estoy en contra de los testimonios y de lo que se dice, pero hay testimonios que dibujan la palabra de Dios. Amén. Porque la gente habla de cosas que Dios no lo respalda. Cosas que no están en la palabra. Mucha gente hoy se da la tarea de predicar que a ti te tiene que ir bien. Usted no ha oído eso, hermano. Usted es un hijo de Dios. Yo me recuerdo que una vez estaba en el hospital y tenía un hermano allá grave. Estaba yo en una iglesia por ahí en un pueblo y de pronto entró una hermana que predicaba y cuando me vio me dijo, ¿cómo que un hijo de Dios está en este antro? Era el hospital universitario. Y yo le dije, hermana, ¿cómo así? Es que un hijo de Dios tiene que estar en una clínica de las mejores. Porque somos hijos de Dios. Y yo le dije, hermana, ¿y dónde dice eso la Biblia? Que nosotros tenemos que estar en los mejores lugares por ser hijos de Dios. La Biblia no dice eso. Ahora, el que tenga plata para pagar en la clínica, que esté allá. Pero el que no tiene plata, al hospital o al centro de salud. Donde puedas. Pero el ser hijo de Dios no hace que el mundo, escúcheme bien, el ser hijo de Dios no hace que el mundo te vea lo especial que tú eres. La Biblia antes dice que por causa de su nombre seremos aborrecidos, expulsados de los lugares, y cualquiera que nos haga daño cree que le rinde culto al Señor. Seremos vituperados, blasfemados, la gente se burla. A veces te encuentras con alguien y te dice, oye, te metiste ahí, sigues más arrastrado que antes. Mira, yo no entré ahí y tengo casa y tengo carro. ¿Para qué te metiste ahí? Eso no lo dice mucha gente. Porque es que Dios no dice cosas que, o sea, aquí no venimos a decir cosas que Dios no dice. Entonces, para ganarse, si usted es hija de Dios, usted es lo mejor que hay en la tierra, usted te merece lo mejor de aquí.
Usted mi hermano. Y uno dice, sí, yo soy verdad cristiano, ¿por qué? Este mundo no nos merece. Pero los hombres que no se merecía el mundo, dice la Biblia, que murieron en las cuevas, aserrados, vagando de aquí para allá y de allá para acá, como no teniéndolo nada, pero poseyéndolo todo en Cristo. Diga gloria al Señor. Diga gloria al Señor. Entonces, esas profecías, eso que te predican y que te dicen, no creas todo eso. La profecía debe ser examinada. La Biblia lo dice. El apóstol Pablo dice que la profecía hay que juzgarla para ver si es de Dios. 1 Corintios 14, 28 al 31, mire lo que dice. Y si no hay, dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos unos por unos, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Pero mire lo que dice el verso 29. Dice, asimismo, los profetas hablen de 2, dice, de 2 o 3, y los demás juzguen. O sea, usted no puede dejarse que alguien esté diciendo cosas que usted no ha leído en la Biblia. Y si no las ha leído, examínelas. Diga, pero es que la Biblia no dice así. No, pero hermano, es que aquí va a pasar. Me lo acaba de soplar Dios. No. Dios no te va a soplar nada que riña contra lo que Él ha dicho. Su palabra es verdad. Diga gloria al Señor. Así que júzguelo. Júzguelo. No le pueda pasar a uno de pronto como el hombre que tenía ganas de hacer un milagro y había un hombre sentado ahí con una cobija. Eso pasó hace muchos años. Y sentado en una silla de ruedas, aquí le decían, en el nombre de Jesús, levántese ahora. Y el hombre decía, yo no puedo. Sí puedes. Que no puedo, Señor. Sí puedes. Y se bajó allá y lo agarró de la mano. El hombre no tenía piernas. Y el hombre le dijo, no tengo piernas. ¿Acaso el Dios que dice las cosas no sabe? Sí sabe. Lo que pasa es que uno a veces se toma cosas y uno cree que lo puede hacer. En una iglesia en la ciudad de Barranquilla había un hermano que se sentaba así en silla de ruedas. Y ese hermano era el caballito de batalla de mucha gente. Yo fui a predicar allá una vez. Yo como siempre he creído que el día que Dios quiera sanar a alguien, Dios me dice, o hacerle un milagro, me dice, hágale. Y yo lo hago. Pero mientras Dios no me diga, hermano, yo no me voy a poner a hacer cosas que Dios no ha dicho, porque eso es potestad de Dios. Y entonces llegó un hermano a predicar una campaña y se sofocó y eso caminaba en una iglesia allá en Barranquilla y corría y le puso los ojos al hermano que estaba ahí que tenía problemas de parálisis, pero un hombre de Dios cantaba, oraba, el hermano le servía su voz para gritar aleluya, pero no se podía parar de la silla y el pastor se bajó y lo agarró, venga. Hoy hay sanidad. Y la iglesia cuando vio eso, aleluya, lo llevó por allá, lo trajo por aquí, lo llevó por allá, lo trajo por aquí, lo llevó por allá y lo trajo por aquí, lo llevó por allá. Y cuando venía para acá casi lo traían a él. Y llegó y lo sentó ahí otra vez. Y dijo, es que cuando no hay fe en la iglesia no hay milagros. No es la iglesia, fuiste tú. Es tu fe. Amén, hermano. O sea, si yo me bajo y le digo, levántese, soy yo. La iglesia no ha dicho, hermano, levántelo. Es tu fe. Entonces nosotros tenemos que aprender que aquí hay un ser que tiene el control de todo, que se llama Jesucristo y es el que hace cosas extraordinarias. No son los hombres. Aleluya. Así que, hermanos, la profecía hay que juzgarla.
si está ajustada a lo que dice Dios, o se sale de los parámetros, o no está alineada con la palabra del Señor. Amén. Entonces, mire, para discernir entre una verdadera profecía y una falsa es crucial examinar varios aspectos clave. Una profecía verdadera se alinea con la palabra de Dios y sus enseñanzas. Se cumple en su totalidad y se caracteriza por humildad y el servidor y el servicio del profeta. Por otro lado, una falsa profecía puede distorsionar la verdad, no se cumple o es utilizada para manipular y explotar a otros. Y eso es lo que está pasando hoy. Eso es lo que está pasando hoy. Venga, ¿cuánto debe usted? Y la persona dice 20 millones. Dice Dios que si diezma esa deuda, se la da para que la pague. Imagínese usted. ¿Dónde dice la Biblia eso? La Biblia dice que usted debe diezmar de lo que Dios le da bendición. Pero usted tiene una deuda de 20 y tiene que meterse otra deuda de 2 más para que Dios le pueda dar. Eso no es verdad. Traiga el televisor y véndalo y siémbrelo. Bueno, allá usted sí quiere dejar de ver televisión. Y tienen gente que dice, yo di 10 vacas y ahora tengo 3 corrales llenos que se salen. Vendí un camión viejo y lo ofrendé y tengo 5 camiones nuevos. Puede ser. Pero eso no se alinea con la palabra de Dios. La Biblia no dice eso. Lo que dice la Biblia es que Dios te bendice para que tú le des. Eso es lo que dice la Biblia. Amén, hermanos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, cuando Dios te bendice, Dios te pide que le des. Pero cuando alguien te pida lo que no tienes, porque según él, Dios te lo está pidiendo. Elías le dijo a la viuda, dame una torta a mí primero y ásamela ahí en el aceite bien sabrosa con agua, porque Jehová ha dicho. Eso es lo que dice Dios. Que ahí no faltará aceite ni harina. Él va a hacer un milagro aquí. Y lo hizo. Porque Dios tiene poder para hacer eso. Bendito el nombre del Señor. Pero la profecía se tiene que alinear con la palabra. Con la palabra. Dios no le dijo a Pedro, paga los impuestos, Pedro. Señor, no tengo, no sé, pero sácalo. No, él le dijo, ve al mar y tira el anzuelo y saca un pez. Y dentro de la boca trae una moneda. Paga con eso. Dios siempre provee. Siempre provee lo que tú necesitas para que luego tú des. Amén, hermanos, diga gloria a Dios. Dios siempre provee. Él te da para que le des ofrenda. Él te bendice para que puedas diezmar. Él no te pide que diezmes para poderte dar. Por eso el mensaje aquí no es que diezmes para que tengas, es diezma si tienes. Si Dios te ha dado, bueno, da en agradecimiento a ese ser que te ha bendecido. Y Él, si te ve tu agradecimiento, te sigue bendiciendo. Pero no te acerques a la ofrendera con un billete de 20 esperando recibir 100. Porque Dios no trabaja así. Él no trabaja así. Él tú da 20 porque tenías. Ahora, si tú no tienes y das los 20, Dios es bondadoso y es bueno. Pero no significa que está forzado a tener que darte por eso. Es que nosotros tenemos que entender, hermanos, que la palabra, la profecía se tiene que alinear con la palabra. Un hombre llegó una vez donde estaba mi hermano trabajando y le dijo, mire, hombre, hermano, ustedes son de los evangélicos esos que van al estadio. No, nosotros no. Nosotros tenemos la iglesia en tal parte. Es que fui al estadio esta semana, que trajeron un cantante, pusieron una urna allá y el predicador dijo, el Espíritu Santo dice que le va a multiplicar por 10 a los primeros 2,000 que echen 20,000 pesos ahí.
la gente se montaba uno sobre el otro. Imagínense, le iba a multiplicar por 10. Así que 20,000, 200,000 en ese tiempo. Plata afuera y ese, ahí está mi billete. Yo soy de los 2,000. Se echaron ese montón de plata y se fueron. Y el hombre llega y dice, hace un mes que ando esperando los míos y nada. Y mi hermano le dijo, ni te llega. ¿Cómo? No te va a llegar. Porque así no trabaja Dios. Así no es Dios. Dios actúa diferente. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías detractoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Escuche, muchos irán detrás de ellos. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, verso 3, y por avaricia, ¿qué pasará? Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Por avaricia harán mercadería de ustedes. Uno a veces escucha cosas que uno se queda asombrado. Como que uno predicando dijo alguna vez, el Espíritu me está diciendo, dijo, aquí hay una unción de camioneta nueva que corre en esta plataforma. Sí, sí. Y sabe que hay gente que dice, vamos a darle la camioneta. Dios se le quiere que le demos una camioneta. Hay gente que hace eso. Caen en eso. No es que usted sea mezquino, pero cuando le hablen por la palabra de Dios, escuche. Amén, hermanos, escuche. Porque esa es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estarle atento, como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad hasta que el día esclarezca. Y la palabra. Cuando por la palabra te digan algo, escúchalo. Cuando te enseñen por la palabra y Dios te hable, acéptalo. Pero no caigas en las manos de los mercaderes, porque al nombre de la profecía hoy hacen barbaridades, destruyen vidas, destruyen hogares, acaban con negocios a nombre de la profecía, a nombre del Señor sin que Él lo haya dicho. Y yo quiero esta noche, hermano, en el nombre de Jesús, que usted se dé cuenta de eso. Es importante discernir entre lo verdadero, entre la verdadera profecía y las falsas, que pueden buscar, engañar o desviar a las personas de la verdad de Dios. Yo he visto mucha gente, yo tuve un creyente muy enfermo en la ciudad de Barranquilla, muy enfermo, y yo oraba por él, y oraba por él. Y un día el creyente no vino a culto, se fue. Y un hermano me dijo, no, a él le dijeron que en tal parte sanan, y se fue. Y entonces llegó allá al lugar donde le iban a hacer la oración sanadora, y llegó allá. Y cuando se paró en la fila para ir a la oración, le dijeron, ¿usted quiere la oración de los 12 apóstoles para sanar? Y él dijo, sí, quiero esa. Eche 30,000 aquí. Y llevaba 1,000 pesos. Y le dijeron, no, esa oración, no, usted no lo podemos orar, usted no trae nada. Usted quiere que lo oren y no trae nada, no, váyase. Y llegó a la iglesia y me dijo, hermano, ladrones, usted me ora cada vez que yo vengo, hermano, yo llevaba 1,000 pesos, hermano, y me dijeron que 30. Yo le dije, siga, porque usted cree que la oración sanadora hay que cobrarla. El Señor jamás permitió eso.
Los dones que Dios da son para beneficio de los demás, no para beneficio del que lo tiene. Aleluya. Eso es lo que dice la Biblia. Estos dones son para provecho de los demás, para enseñar, para beneficiar al hermano. Te sientas con él 1 hora, 2 horas, lo aconsejas. A ti no te interesa si él trae ofrenda a la iglesia, si diezma o no diezma. A ti lo que te interesa es ayudar a tu hermano, porque para eso Dios te llamó. Y eso es lo que debemos hacer. Entonces a veces nuestros hermanos no entienden eso. Y piensan que no, que es que aquí no, es que allá sí, es que allá se oye la bulla porque salen con una radiografía diciéndole, ¿y usted qué tenía? No, yo tenía, ya yo estaba vuelto nada, no tenía ni huesos. ¿Y qué le hizo el Espíritu Santo? Me los puso toditos. Y muestran una radiografía, gloria a Dios, siga. Otro, y tú, no, yo ya desahuciado, y ahora sí. Y tú, yo tenía los pies así a carbureto y ahora, mire, derechitos. Y los hermanos miran mucho eso. Pero acércate y ve allá para que veas qué es lo que cuesta eso, según ellos. Pero es que hay un Dios que dijo que Él ama al pecador, ama al hombre de Dios, que Él lo salva gratuitamente, que Él lo libera de lo que esté atado, que Él lo sana si está enfermo, que Él hace un milagro, que Él trae a sus hijos, a su esposo, si tú le crees a Él. Juan 1, primera de Juan 4:1. Primera de Juan capítulo 4 verso 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Todo espíritu que confiesa que Jesús es venido en carne es de Dios. En otras palabras, le traduzco eso. Todo el que confiese que Jesús es Dios manifestado en carne es de Dios. Eso es lo que dice eso. Eso es lo que dice eso. Pero el que diga que no es de Dios. Ese es el anticristo. Son profetas y usted los oirá. De nosotros se han levantado, torciendo las escrituras, tratando de acomodarlas a nuestro propio antojo. Pero gracias a Dios que Él está aquí en medio para ayudarnos. Alabanzas a su nombre. La palabra de Dios, entendida como las enseñanzas bíblicas, se considera un instrumento para edificar, tanto en sentido espiritual como en la vida cotidiana. La Biblia misma afirma que es útil. Que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, con el propósito de preparar a las personas para hacer buenas obras. Segunda Timoteo 3:14. Y yo quiero ir redondeando esto. Toda Segunda Timoteo capítulo 3 verso 14 creo que es. Entonces, perdón, 16. Toda escritura es inspirada por Dios
¿Y para qué, hermano? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es el fin de eso? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que busca la profecía espiritual. Que tú te edifiques, que tú crezcas, que tú te desarrolles, que tu fe se aumente, que en los momentos de debilidad la fortaleza te llegue por la palabra, que en los momentos de angustia, de confusión, la palabra llegue para iluminarte el camino, para mostrarte el sendero, que en el momento en que crees que no puedes más, la palabra llegue para darte el aliento que necesitas. Eso es lo que busca la profecía. Y no busca otra cosa. La Biblia revela la verdad sobre Dios. ¿Eso es verdad o no, hermanos? La Biblia revela la verdad sobre Dios, su carácter, sus propósitos y sus mandamientos. Proporciona enseñanzas claras sobre cómo vivir una vida que agrade a Dios y cómo relacionarse con Él y con los demás. ¿Usted cree que la Biblia enseña eso? La Biblia revela la verdad sobre Dios. Hemos aprendido a conocer a Dios a través de la Biblia. Amén, hermano. Y dice la Biblia, dice Dios sana. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia de Dios? Que Él sana. Dios perdona. ¿Y qué dice la Biblia de Dios? Que Dios perdona. Dios es bondadoso. ¿Y qué dice la Biblia de Dios? Que Dios es bondadoso, que Él es bueno para con todos. Dios es amor. ¿Y qué dice la Biblia de Él? Que Él es amor. De tal manera nos amó. Así que la Biblia revela las verdades sobre Dios, pero también revela su carácter, sus propósitos y sus mandamientos. Proporciona enseñanzas claras sobre cómo vivir una vida que agrade a Dios y cómo relacionarse con Él y con los demás. ¿Dice la Biblia eso o no, hermanos? ¿Cómo dice la Biblia? Relacionarse con Dios. Mire, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos amados, ¿qué nos toca hacer? Como hijos obedientes, ¿qué más? No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y el verso siguiente dice, verso 16, sino como aquel que os llamó, es que es santo. ¿Qué nos dice a nosotros? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. O sea, eso lo dice la Biblia. Así que si Dios te dice algún día que tú estás por ahí haciendo algo que no es correcto y alguien se te acerca y sin tú saberlo te pone la mano en el hombro y tú dices, hermano, es que hay que ser santo, porque es que el Señor es santo y Él nos pide que seamos santos. De pronto usted dice, oiga, ¿y por qué me lo estará diciendo? Es que Dios te lo está mandando a decir, porque ese es el comportamiento de un cristiano delante de Dios. Para relacionarse con Dios tiene que ser santo. Entonces eso es lo que dice la Biblia, se alinea con la Biblia. Pero si a ti se te acerca un hermano y te dice, hermano, es que hermano, no necesariamente usted tiene que buscar tanto. Usted no tiene que, eso y que la santidad ahora, que aquí, no. Ya eso pasó, hermano, tranquilo. Dios no le interesa tanto eso. Entonces, ¿usted qué piensa?
¿Ah? No, es que eso no se alinea con la Biblia. Pero hay gente aceptando esos mensajes proféticos diabólicos. No hay necesidad, hermana. ¿Cómo? Allá en su iglesia dicen eso. No, en mi iglesia no. Lo dice Dios. Lo dice su palabra. Lo dice la Biblia, que es la que me revela la verdad sobre Dios y es la que me enseña cómo me relaciono con Él y cómo me puedo relacionar con los demás. Hoy estamos en un mundo bombardeado de profecías por todos lados. Y no crea que profecía es cuando le dicen, te vas a ganar un carro, sino cuando alguien se acerca y te dice, hermano, es que el Señor me dijo a mí que ya no hay que orar tanto. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a la oración? Orad sin cesar. Entonces, si alguien te dice eso, alínealo con la Biblia. Y dígale, vea, no me venga con cuento a mí. Eso es invento suyo. La Biblia dice otra cosa. ¿Sí me están entendiendo, hermanos míos? Los demás juzguen para ver si la profecía de tal profeta es real, es verdadera. Y quiero terminar, hermanos, leyendo un pasaje que me encanta mucho, pero quiero decirles, la palabra de Dios es como un espejo. Se refiere a la función que la Biblia cumple al revelar nuestra verdadera condición espiritual y moral, permitiéndonos ver tanto nuestras virtudes como nuestros defectos de manera similar, o como en un espejo se refleja nuestra apariencia física. La palabra de Dios tiene esa capacidad. Uno empieza a enseñar aquí y uno allá empieza a mirarse con ella y uno dice, ay Dios, yo tengo que mejorar. Porque así como yo voy, por ahí no es. Ay Señor, ayúdeme, porque esa forma que yo estoy viendo así no es. Por ahí no es, Señor. Dios mío, yo creí que yo iba bien, pero la palabra hoy, mira, me mostró que voy por un camino desviado. Eso es lo que hace la palabra. Y eso lo dice Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? Bienaventurado en lo que hace. Profecía. La profecía es escuchar y estar atento y alinear lo que me dicen, lo que se predica a lo que dice la palabra. Yo me puedo parar aquí a predicar y usted oye algo que yo digo, no se escandalice, busque la Biblia. Diga, me parece que lo que dijo el pastor, la Biblia dice de otra manera. Y búsquelo. Y cuando usted lo mire, no tenga temor de llamarme, hermano, venga. Es que usted el domingo dijo así, pero yo leo aquí así. Porque yo estoy aquí para enseñar, para edificar, para exhortar, para redarguir. Pero cuando la palabra salga que no es la que debe ser, o como debe ser, como se alinea en las escrituras, usted está en todo el derecho de mantener esa palabra ahí y no recibirla hasta que le aclaren. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Pero para eso usted tiene que ser un lector de la palabra.
Porque mucha gente, por no conocer la palabra, los envuelven, se los llevan, mostrándoles cosas, fábulas. Yo aquí decía un domingo que hoy caminamos y corremos detrás de que en todo momento te está hablando de cosas bonitas y bonitas, que no se sufre, que con Dios eso es pura bendición. Dios sí nos bendice, pero el que sufrimos, sufrimos. Usted no puede negar eso porque eso es Biblia. Y la Biblia dice que estos sufrimientos se van cumpliendo en todos nosotros, en todo el mundo. Y Pablo dice, ¿acaso nosotros no se enferman los de afuera y no nos enfermamos también nosotros? ¿No se mueren los de afuera y no nos morimos también nosotros? Sí, los negocios nuestros también quiebran. ¿Cuál es la diferencia? Que yo tengo fe que hay un Dios que me va a ayudar a resurgir, que me puede bendecir para otra vez levantarme, que Él puede extender su mano y abrirme las puertas. Si Él me quiere llenar el granero, me lo llena. Amén, hermanos. Dios puede hacerlo. Y eso es lo que dice la palabra, y eso es lo que debemos creer. Pero yo no puedo andar diciendo, tenga, Señor, porque usted, si no le doy, no me llena el granero. Eso no es verdad. No es verdad. Dios es bueno, misericordioso. ¿Sabe por qué yo siempre me gusta dar, hermanos? Porque Dios me enseñó eso. Y no porque yo era el que andaba dando. No, un día bañándome, Dios me dijo, no estás ofrendando, siendo obrero ya. Y yo dije, ofrendando. La plata a mí no me alcanza. Porque a mí me recibía muy poquito. Y entonces yo todo me lo gastaba en lo que fuera. Y la ofrenda si había se daba. Y si no, yo no daba nada. Y Dios me dijo, no estás ofrendando. Y no me dijo, dame para ayudarte. No me dijo eso. Me dijo, no me estás ofrendando. Tienes que proponerte en tu corazón. Entonces yo dije, verdad, hay que proponerse. Eso dice la Biblia. Entonces cuando me entregaban a mí la semana, como no era mucho, yo sacaba 15,000 pesitos. Me los metía al bolsillo. Esa es la ofrenda, mija. Aquí vamos a comprar lo que sea, pero esto es la ofrenda. Entonces el martes yo daba 3,000. El sábado daba 3,000. El domingo en la mañana daba 5,000 para la local y 4,000 para la construcción. 15,000. Pero hubo días que yo no tenía para dar nada. Y entonces yo me sentaba ahí en mi silla, porque cuando tú te enamoras de darle a Dios, tú sufres el día que no tienes. Sufres. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo es posible que hoy no tenga ofrenda? Y yo me sentaba ahí en mi sillita y de pronto llegaba un hermano Víctor, hombre, le traje aquí para el refresco 20,000 pesos. Aquí está la ofrenda. Y enseguida echaba mi ofrenda y me quedaban 5 para el refresco. Y yo me di cuenta que cuando tú te propones agradar a Dios y en tu corazón se crea ese ambiente de darle a Dios, Dios es fiel. Pero no es porque yo le daba para que me diera. Él solo me dijo, no me estás ofrendando. Y aprendí eso, que de lo que Dios me da yo doy, porque eso lo dice la Biblia. Pero no estoy buscando que el Señor, después que termine el culto, a ver dónde me cae el billete que le acabo de dar al Señor, mi trueque. No, ni me lleva ni me trae. Y cuando doy algo no espero recibir nada, porque hay uno que es fiel. La palabra profética dice eso, hermanos. Colócate de pie.
Alabanzas al Señor. Yo quiero esta noche, cuando yo estaba estudiando este tema, yo dije, esto es una voz de alerta para nosotros. Hoy hay un mercado de predicadores muy grandes y están buscando que tú los escuches, que tú los oigas, pero eso tiene un trasfondo. Pero escucha lo que Dios diga. Yo no te puedo decir que no escuches a otros, escúchalos, pero atrévete a decir, esto no es de Dios, esto sí. Esto no se alinea con lo que Dios dice. Soberano Dios y Padre Celestial.